El 29 de abril de 2023, Lamine Yamal debutó con 15 años. Un niño rodeado de gigantes. Un nombre desconocido para muchos, pero marcado por el destino. Hoy, con apenas 18 años, no solo representa el futuro del Barcelona, es el pulso de un equipo que volvió a creer, pero en su camino no solo hubo aplausos. Hubo rivales que lo subestimaron y terminaron siendo sus primeras víctimas. Defensas experimentados, estadios hostiles, escudos intocables. Todos probaron lo mismo, el momento exacto en el que un niño les robó el control del partido. Nada fue fácil. Lesiones que amenazaron su carrera, presión mediática, un dorsal con mucho peso, críticas, burlas, comparaciones imposibles. Y sin embargo, todo ese dolor no lo rompió, lo convirtió en fuego. Esta no es la historia de un talento precoz. Es la historia de cómo un chico del barrio 304 cayó, se reconstruyó y empezó a convertir a los gigantes del fútbol en víctimas de su propia leyenda. En Rocafonda, Mataró, el fútbol no era un hobby, era una vía de escape. Calles estrechas, balones gastados, sueños grandes en bolsillos vacíos. Ahí nació Lamine Yamal Nasraoui Ebana, el 13 de julio de 2007. Su padre, Munir, marroquí. Su madre, Sheila, de Guinea Ecuatorial. Hijo de dos culturas, criado con humildad y con una certeza grabada desde niño. No había plan B. No había estabilidad, ni dinero, ni certezas. Pero sí había algo que lo cambiaría todo. Una fe ciega en el talento de su hijo. Cuando Yamal nació, su padre decía a todo el mundo: este niño va a ser futbolista del Barça. Nadie lo creía, hasta que empezó a tocar una pelota. Desde los 4 años ya era ese niño del barrio al que nadie podía quitarle el balón. Jugaba en un pequeño equipo local, el club de fútbol La Torreta, y su zurda ya parecía un truco de magia. Los entrenadores lo miraban y decían: no es normal lo que hace este niño. Corría, regateaba y marcaba goles, como si hubiera nacido para eso. A los 6 años, un ojeador del Barça se acercó a su padre y le dijo: queremos llevarlo a la Masía. Ahí empezó todo. En ese momento, el sueño que su padre había repetido desde que nació se empezó a cumplir. Pero lo que pocos saben es que mucho antes de entrar a la Masía, Lamine ya había tenido un encuentro que marcaría su destino. Año 2007. Lamine tenía apenas 6 meses. Su familia participa en una rifa de UNICEF. El premio, una sesión de fotos con un jugador del Barça. ¿Y a quién le tocó? A Lionel Messi. Messi, joven, tímido, algo incómodo, no sabía qué esperar. De repente, le ponen en los brazos a un bebé morenito, de grandes ojos y sonrisa tranquila, Lamine Yamal. Lo carga, lo baña en una tina para las fotos y hasta juega con él por unos minutos. Nadie lo sabía en ese momento, pero esa foto se convertiría en una profecía futbolística. El mejor jugador del mundo bendecía al que años después sería llamado su sucesor. Así comenzó la historia de Lamine Yamal, un niño de raíces humildes, marcado por la mezcla de culturas, la fe de sus padres y una foto con Messi que cambiaría su vida para siempre. Lo que nadie imaginaba es que aquel bebé, de mirada curiosa, estaba a punto de convertirse en el jugador más joven en cambiar la historia del fútbol español. En el corazón de Barcelona existe un lugar donde los sueños se fabrican con disciplina, sudor y talento. Un sitio donde nacieron leyendas como Iniesta, Xavi y Messi. Y en 2013 llegó un niño de apenas 6 años que cambiaría la historia, Lamine Yamal. Su ingreso a la Masía no fue casualidad, fue destino. En la Masía, Lamine aprendió mucho más que fútbol. Aprendió que la disciplina era tan importante como el talento. Cada día, más de 6 horas de entrenamiento, escuela y convivencia con niños de todo el mundo. Y aún así, él destacaba. Marcaba goles imposibles, regateaba defensas mucho mayores y siempre tenía una sonrisa en la cara. Un día, mientras jugaba en la juvenil A, Xavi Hernández, entrenador del primer equipo, fue a ver un entrenamiento. Bastaron 10 minutos para que dijera: traedlo a entrenar con nosotros. Tenía solo 15 años y estaba a punto de cumplir su sueño, vestir la camiseta del Barça. 29 de abril de 2023. Minuto 83 del partido Barça-Betis. Xavi mira al banquillo, levanta la mano y dice: Lamine. El Camp Nou ruge. 90.000 personas lo ven quitarse el chándal, ajustarse las medias y correr hacia la línea de banda. Entra el número 41, Lamine Yamal, el jugador más joven en debutar con el Barça en la Liga. 15 años, 9 meses y 16 días. Solo jugó 9 minutos. Pero en esos 9 minutos hizo más que muchos en toda una temporada. Al final del partido, Xavi dijo a la prensa: Lamine no tiene miedo, es especial.
Tiene algo que no se entrena. En cuestión de horas, su nombre estaba en todos los titulares. El nuevo Messi del Barça. El niño prodigio de 15 años. La joya de la Masía que enamoró al Camp Nou. Su cuenta de Instagram pasó de miles a millones de seguidores. Pero mientras el mundo lo comparaba con Messi, él seguía siendo el mismo chico de siempre. No pidió coche, ni lujos, ni guardaespaldas. Solo pidió seguir entrenando con el primer equipo. En una entrevista, dijo: "No pienso en ser el nuevo nadie, solo quiero ser Lamine". Y en su debut con la selección española, marcó un golazo de zurda ante Georgia. Era oficial. España tenía nuevo ídolo. Y el Barça, nuevo heredero. Con solo 16 años rompió récords que llevaban décadas intactos. Y lo hizo con una sonrisa como si nada lo sorprendiera. En unos meses pasó de ser un niño desconocido a convertirse en el símbolo de una nueva generación. Pero mientras todos hablaban de su talento, nadie imaginaba los problemas que se estaban gestando fuera del campo. Tras su explosión en el Barça y su impacto con la selección española, Lamine ya no era solo un futbolista, era una marca global. Pero la fama no perdona. Lo que antes eran halagos, ahora eran críticas, rumores y cámaras en cada esquina. Y mientras Yamal intentaba mantener los pies en la tierra, su padre, Munir Nasraoui, parecía empeñado en robarle el protagonismo. En mayo de 2023 protagonizó un incidente surrealista. Atacó una carpa política en Mataró, insultó a los presentes y terminó condenado por agresión. Meses más tarde, volvió a ocupar portadas, esta vez por algo mucho más grave. Fue víctima de un apuñalamiento en una trifulca callejera. Milagrosamente sobrevivió, pero el episodio solo reforzó una idea: el entorno de Lamine estaba fuera de control. A medida que su fama crecía, también lo hacía la curiosidad del público. ¿Quién era su novia? ¿Con quién salía? ¿Dónde estaba cada noche? Su relación con la joven Alex Padilla se convirtió en tema nacional. Fotos, rumores de infidelidades, rupturas públicas, todo mientras Lamine apenas tenía 17 años. Lo que antes era un chico tímido y reservado, ahora era portada por cosas que nada tenían que ver con el fútbol. El problema no era solo la fama, sino lo rápido que había llegado. Pocos jugadores en la historia del fútbol han crecido tan rápido, pocos han soportado tanta presión siendo tan jóvenes, y aún menos han brillado tanto bajo los focos. Lamine Yamal ya no es solo una promesa del Barça, es el fenómeno global que está marcando una nueva era. Volvió distinto, menos sonrisa, más mirada de fuego. Y entonces llegaron los clásicos de la temporada 2024-2025, donde otros tiemblan, él sonríe, donde las leyendas se hacen o se rompen. Mientras el Bernabéu rugía, Yamal bailaba. Ni la camiseta blanca, ni el escudo, ni los nombres lo intimidaban, porque cuando el mundo le decía «espera tu turno», él decidió robarse el escenario. Aquel 26 de octubre, el Barcelona llegaba como víctima. El Madrid era el campeón de la Liga y de Europa, y frente a 80.000 personas, un adolescente de 17 años se robó la película. Desde el primer minuto fue un problema. Cada toque era una amenaza, cada amague una daga. Rompió líneas, generó caos y terminó coronando su actuación con historia. Su primer gol en un clásico. Minuto 77, control perfecto, recorte con la zurda, disparo de derecha al techo de la red. Gol. Silencio en el Bernabéu. Con ese tanto, Lamine Yamal se convirtió en el jugador más joven en marcar en un clásico, con solo 17 años y 105 días. El Barça ganó 4-0. Yamal no solo marcó, también participó, regateó, empujó, amenazó. Esa noche, el niño se convirtió en pesadilla. Pero la historia no terminó ahí. 3 meses después, los gigantes volvieron a cruzarse. Esta vez, en Arabia Saudita. Final de la Supercopa. Yamal ya no era promesa. Era el hombre que el Madrid temía. En el minuto 22, cuando el Barça perdía 1-0, Yamal volvió a aparecer. Recibió el balón al borde del área, amagó y con un movimiento de hombros dejó a Rüdiger y Tchouaméni fuera de la jugada. Gol del empate. El impulso cambió. Desde ese momento, todo fue azulgrana. Yamal terminó el partido con un gol y una asistencia y fue elegido nuevamente jugador del partido. Resultado final: Barcelona 5, Real Madrid 2. Campeones de la Supercopa de España. Un adolescente, siendo la diferencia en una final esa noche, el Madrid revivió sus viejas pesadillas. El eco de un zurdo con sonrisa tranquila que los torturaba. Pero esta vez, su nombre no era Messi,
Era Lamine Yamal. Venía el turno de otra víctima más para Yamal, esta vez por los octavos de final de la Champions League, partido de vuelta en Montjuic. Esa noche, Lamine Yamal hizo lo que quiso. No hubo defensa que lo contuviera. No hubo presión que lo frenara. Solo había un chaval de 17 años con hambre de historia. El Barça abrió el marcador con una obra de arte. Pase quirúrgico milimetrado de Yamal. Rafinha solo tuvo que empujarla. 1-0. El Benfica empató. Pero el empate no estaba en los planes del chico. Yamal tomó la pelota fuera del área. Encara, amaga y define cruzado, sutil, al palo más lejano. Golazo. Todos pensaban que era una asistencia, pero no. Era un disparo a gol, pero desde otro ángulo, más inesperado, más precoz. Messi lo hizo con 31 años, Yamal con 17. Uno lo hizo para recordar, el otro para anunciar que el futuro ya llegó. El Barça avanzó, y el mundo entero volvió a mirar a Montjuic, porque hay zurdas que nacen para cambiarlo todo. Y entonces llegaba un encuentro muy reñido, muy duro, para demostrar de qué está hecho este chico. El 16 de marzo, el Barça llegaba al Metropolitano con fuego en los ojos. No solo por el liderato, sino por algo más profundo, la necesidad de demostrar que el futuro ya es presente. Minuto 92, el desenlace de una guerra. El Atlético lo tenía todo bajo control, 2-0 arriba. Goles de Julián Álvarez y Sorloz. El Metropolitano rugía, el Barça parecía hundido. Pero Lewandowski descontó rápido, Ferran empató. Y entonces llegó la magia. El chico de 17 años se puso el equipo al hombro. Recibió fuera del área, controló. Y soltó un disparo seco, cruzado, imposible. Gol. 2-3. Yamal se quitó la camiseta. Pidió calma. Silencio absoluto en el Metropolitano. No era solo un gol, era una señal. Con ese tanto rompía una sequía de 4 meses en Liga, y el Barça terminó ganando 4-2. Se consolidaba líder. Y el chaval, otra vez, había cambiado la historia. En el parón de selecciones, antes del cierre de temporada, llegó el turno de la Nations League. Un torneo menor para muchos, pero para Yamal, una oportunidad más de dejar su huella. En el partido ante Países Bajos, Rafael van der Vaart, ahora comentarista, se burló de él. Tiene mala actitud, lleva los pantalones demasiado bajos. Parece que no le importa. Días después, el destino le dio la oportunidad perfecta. Minuto 103, partido empatado 2-2. Dentro al área, control de zurda, cambio de velocidad, giro rápido al borde del área y zurdazo cruzado. Golazo. El estadio estalla. Yamal mira directo a la cámara. Se baja los pantalones un poco y sonríe. No gritó, no habló, solo contestó. Su mensaje fue claro. Habla menos. Mira más. España ganó 5-4 en penales. Mientras tanto, en Europa, Yamal seguía desafiando gigantes. Y cuando todos pensaron que no podía hacerlo de nuevo, lo volvió a hacer. En los cuartos de final de la Champions 2025, el Barcelona recibió al Borussia Dortmund en Montjuic. Su gente, su estadio, su atmósfera. Y en el centro de todo, un chaval de 17 años que no pestañeaba. El Barça dominaba. 3-0. Goles de Rafinha y un doblete de Lewandowski. Pero el espectáculo tenía dueño, Lamine Yamal. Cada toque suyo parecía dictar el ritmo del partido. Minuto 77. Lewandowski, en velocidad, recupera la pelota, se la cede a Rafinha, que ve el espacio. Y ahí está Yamal. Controla, define y marca el 4-0. Un niño entre gigantes. Montjuic rugía y él solo levantó los brazos. No era arrogancia, era una declaración de poder. Y lo mejor estaba por venir. Con un cambio de look, Yamal se presentaba al eterno rival por la final de la Copa del Rey 2025. Otro Barça-Madrid, otra noche de tensión. Esta vez, Yamal no marcó, pero controló el partido como si fuera un director de orquesta. Asistencia a Pedri al minuto 28. Segunda asistencia a Ferran Torres al 84. 2 pases, 2 goles. ¿Y otro título para el Barça? Cuando el Madrid creyó que se había librado de la pulga, apareció otra bestia con el mismo veneno. Mismo pie, mismo ADN, mismo final. El Barça ganaba la Copa del Rey a su máximo rival. Pero faltaba un capítulo más, el más salvaje. Pero antes, se venía un duelazo en las semifinales de la Champions League. En semifinales el rival fue el Inter de Milán. Y el Barça, en apuros, 0-2 abajo. Pero Yamal encendió la lámpara. Movimiento de cuerpo, giro, pausa y definición cruzada al palo derecho de Jan Sommer. El estadio se caía a pedazos.
El chaval había iniciado la remontada. En la vuelta, el Barça cayó eliminado. Pero Yamal no se fue en silencio. Hizo lo que quiso con Di Marco. Dejó tendido a Thuram y desarmó a la muralla italiana como si fuera de papel. Se convirtió en el primer jugador en la historia de la Champions en anotar 4 goles antes de cumplir los 18 años. Cada vez que el balón llega a su pie, el público se levanta. No por lo que hará, sino porque nadie sabe qué va a hacer. El Real Madrid esperaba a un Barça herido, eliminado en Champions, golpeado por el Inter, pero lo que llegó no fue un equipo roto, fue una tormenta con sed de revancha. El último clásico, la última batalla, y el chaval de 17 años tenía cuentas pendientes. Una tarde de primavera, el viejo templo del Barcelona se vistió de fuego. Barcelona 4, Real Madrid 3. Un clásico que será recordado durante generaciones. Minuto 19, Eric García rompe el cero con un cabezazo tras córner. 1-1. Minuto 32, aparece él. Yamal recibe al borde del área a pase de Ferran. Espera, piensa rápidamente y lanza un disparo con su zurda mágica. Gol inatajable para Courtois. 2-2. El Madrid reaccionó, pero Rafinha decidió que no habría remontada. Doblete en los minutos 34 y 45, 2 puñales consecutivos, 4-2 al descanso. En la segunda mitad, el Madrid descontó, pero ya era tarde. Montjuic temblaba. El público sabía lo que estaba viendo. Una era naciendo ante sus ojos. El Barça sentenciaba la liga. En 4 clásicos de la temporada 2024-2025, Yamal acumuló 3 goles, 2 asistencias, 4 victorias. Ningún jugador tan joven había torturado tanto al Real Madrid en tan poco tiempo. En el fútbol, las pesadillas suelen durar 90 minutos. Esta ya lleva una temporada completa. Lamine Yamal, el niño que convirtió los clásicos en su propio terreno de juego. El Barcelona ya no buscaba a otro Messi. Lo había encontrado. Durante años, el Barça vivió de recuerdos, de goles imposibles, de remontadas que parecían milagros. Pero los milagros no se repiten, se heredan. No se trata solo del talento, se trata de cómo toca el balón, como si el tiempo se detuviera, como si en ese segundo de calma él pudiera ver el futuro. Lo que para los demás es instinto, para él es visión. En cada regate hay un guiño al pasado, pero también una declaración. No vine a copiarte, vine a continuar lo que empezaste. Cuando Messi se fue, dejó algo más que goles, dejó un vacío. Un vacío que ni estrellas, ni fichajes, ni promesas pudieron llenar hasta que un chico con brackets, nacido en 2007, decidió ponerse esa carga en los hombros. En la Supercopa, cuando el Barça caía, él apareció. En la Copa del Rey, cuando todos dudaban, él asistió. En la Liga, cuando más dolía perder, él decidió que no se perdería más. No es coincidencia, es carácter, porque sabe que acaba de escribir una página más en la historia. Y lo hace sin ruido, como si estuviera diciendo: tranquilos, lo mejor todavía no ha llegado. El 5 de junio tocaba de nuevo enfrentar a un rival ya conocido y humillado meses antes. Francia versus España en el Mercedes-Benz Arena por las semifinales de la Nations League. El duelo que encendió la carrera por el Balón de Oro. Francia versus España. Dembélé versus Yamal. Allí, en el Mercedes-Benz Arena, el chico de casi 18 años quería demostrar lo que había dicho días antes. España salió sin miedo, sin complejos y con una idea clara: arrollar. En 25 minutos ya ganaban 2-0. Una Francia con Mbappé, Dembélé y compañía desbordada por el vértigo español y por el talento de un zurdo que no entiende de jerarquías. Francia descontó y entonces comenzó el show. Yamal tomó el balón desde los 11 pasos. Respiró. Gol. Celebración épica. Minutos después, una jugada suya, pura intuición y descaro, con la punta de las botas la empujó al fondo de la red. Nueva celebración. Aquí estoy yo, el mata gigantes, el que no se esconde. 5-4 para España. Yamal brilló. Dembélé opacado. Yamal se convirtió en la chispa que devolvió la ilusión al Camp Nou. Goles, asistencias y jugadas imposibles. Partidos donde un solo regate suyo cambiaba el ánimo de toda la afición. Cada vez que la tocaba, el estadio rugía, porque todos sabían que podía pasar algo mágico. Lamine cumple 18 años y lo celebra a lo grande. Una finca de lujo en las afueras de Barcelona
200 invitados, artistas, futbolistas, influencers. Pero lo que debía ser una noche de alegría terminó siendo un escándalo nacional. En redes circularon vídeos de la fiesta donde se veían personas con enanismo animando el evento. De inmediato, asociaciones y medios criticaron el hecho, calificándolo como denigrante y discriminatorio. El Barça tuvo que salir a aclarar la situación. La directiva minimizó la polémica y los propios animadores defendieron a Yamal, asegurando que todo había sido legal y respetuoso. Aún así, el daño mediático ya estaba hecho. Cada gesto, cada palabra y cada celebración de Yamal empezaron a ser analizadas con lupa. Algunos periodistas lo llamaban el Messi del futuro. Otros lo tachaban de chulo o prepotente. Su confianza, que antes se veía como madurez, ahora era interpretada como arrogancia. Cuando celebró un gol poniéndose una corona, los titulares no hablaron del gol, sino de su ego. Y cuando el técnico Hansi Flick dijo públicamente que los egos pueden destruir un vestuario, muchos entendieron el mensaje. El dardo iba directo a Yamal. A los 18 años, Lamine Yamal tenía todo para ser leyenda. Talento, velocidad, carisma, pero también una vida caótica, un entorno volátil y una fama que amenazaba con devorarlo. Y sin embargo, en medio del ruido, seguía apareciendo cada semana con la camiseta azulgrana, dejando asistencias, goles y magia, como si el campo fuera su refugio, el único lugar donde realmente estaba en paz. Lamine Yamal no solo está luchando contra rivales en el campo, sino contra algo mucho más peligroso: la fama, el juicio público y su propio entorno. A los 18 años, Lamine Yamal ya había roto una lista de récords impresionante. Jugador más joven en debutar con el Barça, más joven en marcar con España, más joven en una Eurocopa. 27 de octubre de 2025. París, la noche más esperada del año para el mundo del fútbol. Los nombres suenan uno a uno. Con solo 18 años, muchos decían que era su momento. Las encuestas lo daban como favorito. El Barça había preparado incluso un vídeo especial. Todo apuntaba a que el niño prodigio iba a convertirse en el ganador más joven del Balón de Oro, y el ganador del Balón de Oro 2025 es Ousmane Dembélé. El anuncio cayó como un rayo. Nadie lo esperaba. Ni siquiera él. Dembélé, su excompañero, se llevaba el premio tras una temporada brillante con el PSG, pero los focos, en lugar de quedarse en el ganador, se centraron en la reacción de Yamal. En redes, miles de usuarios comenzaron a compartir su gesto serio durante la ceremonia. Se creía ganador. La soberbia de los nuevos cracks. Necesita humildad. En cuestión de horas, la narrativa había cambiado. De futuro Balón de Oro a el chico que todavía no sabe perder. Pero mientras las redes ardían, Yamal decidió guardar silencio. No publicó nada. No respondió a críticas. No buscó excusas. Al día siguiente, volvió a los entrenamientos en la Ciutat Esportiva, saludó a sus compañeros y se limitó a decir: «El próximo año será mi turno». Fue una frase sencilla, pero poderosa. Porque ese día, el chico que creció soñando con ser el mejor, entendió algo: que todos los grandes aprenden, tarde o temprano, que la grandeza también se mide en cómo enfrentas la derrota. Tal vez 2025 no fue su año, tal vez el Balón de Oro no brilló en sus manos, pero su historia no se detiene aquí, porque a veces perder una batalla es lo que te enseña a ganar la guerra. Y si algo dejó claro esa noche en París, es que Lamine Yamal todavía no ha dicho su última palabra, porque las verdaderas leyendas no nacen en la comodidad, nacen en la presión, se forjan el dolor y se consagran cuando deciden no esconderse. El chico del 304 ya no persigue sueños. Ahora, los sueños lo persiguen a él. Y esto recién empieza. Si tú también crees que Lamine Yamal está marcando una nueva era, deja tu like en el vídeo, suscríbete al canal Barça Leyendas y activa la campanita para no perderte ninguna historia del nuevo Barcelona que están haciendo. Porque el futuro nos espera. Se vive.